Hola, este es un video introductorio para explicar de modo detallado los puntos importantes de la lectura sobre el capítulo 2 del libro Ciencia, Tecnología y Sociedad, una aproximación conceptual. Específicamente el capítulo dedicado a la tecnología, por eso su pregunta aquí en la introducción. En la introducción de este capítulo nos muestra exactamente que toda la realidad humana básicamente es una realidad construida. Es decir, casi todos los grupos humanos viven en modificaciones en un entorno natural, pero con grandes modificaciones de paisaje y un dispositivo de construcciones y objetos que hacen que la propia existencia sea una realidad modificada parcialmente y con una historia larga y rica. Eso es lo que nos lleva a pensar cómo la tecnología, no de una manera instrumental como un simple aparato, sino que más bien como un ecosistema en el cual los grupos humanos, grandes y pequeños, tienen sus proyectos de vida, sus prácticas culturales. Dentro del marco de esta maestría, pues es muy claro y evidente que aquí se piensa en doble sentido, es decir, cómo, por ejemplo, las fuerzas sociales, políticas y culturales influyen fundamentalmente en muchos aspectos de la ciencia y la tecnología, pero también lo contrario, cómo la tecnología y la ciencia modifican aspectos sociales y culturales. La primera sección, después de la introducción, nos habla sobre la naturaleza humana y la técnica. Es decir, aquí tenemos, y esto se ha visto manifiesto en muchos estudios paleontológicos, de estudios evolutivos, de que la génesis humana tiene que ver mucho con la manipulación de objetos y herramientas, cómo se manipulaba el entorno para así poder hacer mejores adaptaciones que en un principio eran netamente biológicas, pero que después de una revolución cultural sucedida hace unos de 30.000 a 60.000 años, creó una gran explosión cultural con el lenguaje y lo abstracto. Por eso decimos que sobre todo el Homo sapiens ha tenido una evolución cultural que se ha sobreescrito sobre la evolución natural, es decir, hemos quitado muchas presiones evolutivas y las hemos transformado en otro tipo de presiones, es decir, nuestros cuerpos, nuestras mentes están ahora adaptándose siempre se han ido adaptando a un entorno culturizado, un entorno de agricultura, un entorno de escritura, de accesos simbólicos, pero accesos materiales también. Y la segunda sección del documento pues habla sobre el significado de la tecnología, y es que hay muchas maneras de entenderlo. En principio vamos a ver la relación que hay entre la tecnología y la ciencia. Como lo dijimos en la sección anterior, la técnica es un rasgo fundamental de nuestra especie, pero la tecnología parece ser algo más nuevo, algo como venido desde las revoluciones industriales, algo o más bien industrial y postindustrial. ¿A qué se debe eso? Muchos han dicho que es por su relación con la ciencia. Sin embargo, es incorrecto reducir la relación entre ciencia y tecnología a decir que la tecnología es ciencia aplicada. Es una visión corta y equivocada de entender esa relación compleja entre la ciencia y la tecnología. Aquí tenemos una propuesta que nos trae el documento, básicamente sobre este filósofo finlandés que está citado allí, pues nos muestra 5 opciones. La primera es que la ciencia sería reducible a la tecnología, es decir, que la ciencia es una forma de técnica particular. La segunda es que la tecnología sería reducible a la ciencia, que es la visión que hemos mencionado sobre que es simplemente ciencia aplicada. Una tercera es que básicamente tendríamos que hablar de una misma cosa, como una especie de tecnociencia, entre comillas, en los cuales son manifestaciones, una cognitiva y otra práctica de lo mismo. Otra manera de entenderlo es que sean completamente independientes, pero esto es difícil de sostener. Nuestro filósofo Niluoto nos recomienda la quinta, que hay una interacción más bien compleja entre la ciencia y la tecnología. Por supuesto que hay una relación, pero no es una relación de dependencia de una con la otra.
Hay argumentos para decir que la ciencia no, o mejor dicho, la tecnología no se puede reducir a la ciencia, y nos han presentado por lo menos estos cuatro. Lo primero, por ejemplo, es que la tecnología modifica los conceptos científicos. Muchos de los conceptos científicos se deben a la instrumentación técnica utilizada para el examen de la naturaleza o del universo, del objeto en cuestión de la ciencia. Muchos de los conceptos científicos son derivados justamente de esas intervenciones técnicas del mundo. El segundo argumento es que la tecnología utiliza datos problemáticos diferentes a los de la ciencia. Por supuesto que son necesarios otro tipo de información y de datos para poder desarrollar la tecnología. Un tercero sería la especificidad del conocimiento tecnológico. El conocimiento tecnológico va sobre elementos que no necesariamente son naturales. Por ejemplo, la ciencia de los materiales o la investigación de operaciones son elementos artificiales, pero que se requiere un tipo de específico de conocimiento muy cercano al conocimiento científico, pero no de aspectos naturales sino artificiales. Y otro fundamental, el cuarto, es la dependencia de la tecnología de las habilidades técnicas, justamente porque la tecnología es una forma de acción y no es simplemente una forma de representar, no son modelos representativos, teorías, postulados, conceptos, no, sino que tiene que ir más allá y transformar efectivamente la realidad. Y solo se puede transformar efectivamente la realidad transformándola materialmente a través de la acción. Algo que nos dice esa sección también es que si consideramos que la ciencia es neutral, tendríamos que creer que la tecnología también es neutral, o como lo diríamos en otros términos, sobre la tecnología adoptaríamos una visión instrumentalista en los cuales la tecnología es neutral por sí y solo el uso es lo que le daría los valores. Esto es una concepción equivocada porque la tecnología sugiere y posibilita una trayectoria, un camino, una acción diferente de otra que es imposible de que sea neutral. La siguiente sección nos hace algunas precisiones sobre la tecnología, sobre cualidades que tiene la tecnología y nos las presenta aquí como la citó Rader en el documento. Básicamente nos dice que la tecnología tiene un principio de realizabilidad, que significa que tiene que ser algo concreto. Es decir, la tecnología no puede funcionar si no se materializa un estado, un sistema para poder justamente cambiar el estado de cosas. Lo segundo es justamente eso, un carácter sistémico, y es que en los desarrollos tecnológicos hay aspectos distintos que deben estar relacionados, si no son independientes, y toda tecnología tiene que relacionarse con otras y con otros elementos de una cultura material. Justamente el tercer punto tiene que ver con eso también. Esos elementos de esas redes sistémicas, de ese sistema, es heterogéneo. Por supuesto que la tecnología es importante, los artefactos, las máquinas, las herramientas son fundamentales, pero no es lo único. No podemos reducir la tecnología al aparato, a la maquinaria o a los artefactos, sino que es importante tener en cuenta los agentes, es decir, las personas interactuando, y esas personas no interactúan solas, sino que dentro de ellos llevan ciertos conocimientos, aptitudes, valores y habilidades para poder interactuar con cierto objeto, cierto artefacto, para así transformar un estado de cosas. Allí es el carácter transformativo de la tecnología. Y por supuesto habrá que adicionar que esto no es en un marco neutral, sino que hay un marco de normas y valores externos en los cuales son posibles estas transformaciones, que es lo que finalmente hace la tecnología. Hay una cuestión también importante que la mencionamos unas líneas atrás, tiene que ver con la relación con la ciencia. Y es que, claro, entre la ciencia y la tecnología se comparten mutuamente muchos elementos. Sobre todo, por ejemplo, la ingeniería, que es la disciplina, digamos, central de la tecnología, ha tomado muchos elementos de la ciencia, no solamente los conocimientos, sino varios de sus métodos y formas de validación de conocimiento, pero aplicados a la transformación tecnológica. Y lo contrario también, la tecnología solo es posible si hay un gran desarrollo tecnológico. La tecnología de punta del siglo XXI
solo es posible con grandes laboratorios, grandes máquinas de cómputo, de almacenamiento, etc. Es imposible pensar en una ciencia fundamental de punta sin un gran desarrollo tecnológico. Y por supuesto, otra cualidad de la tecnología es que existe división del trabajo. Es decir, antes, cuando las acciones técnicas eran de corte artesanal, un artesano era capaz de estar a cargo de todo el proceso, desde la selección de la materia prima hasta el producto final. De hecho, el oficio tomaba un nombre, por ejemplo, el carpintero o el zapatero artesanal. Sin embargo, con la producción tecnológica, con las transformaciones tecnológicas, en todo el sentido, y no estoy hablando solo de tecnologías informáticas, sino tecnologías químicas, de alimentos, tecnologías de producción, tecnologías de gestión, etcétera, todo ese tipo de tecnología, hay una clara división del trabajo. Es decir, no existe ni siquiera un oficio y muchos de los objetos tecnológicos contemporáneos no se les puede asignar un solo autor porque es un proceso colectivo. También hay un apartado dedicado al conocimiento tecnológico, y sobre el conocimiento tecnológico hay algo particular. El conocimiento tecnológico no es igual al conocimiento científico. Hay otro tipo de elementos que, por ejemplo, aquí han compilado de Mario Bunge y Carl Nicholson algunas ideas generales que no voy a detallar acá en el video, pero tienen que ver, por ejemplo, la necesidad de las habilidades técnicas, el tipo de conocimiento operacional de cómo llevar a cabo una acción y evaluarla, tiene que ver con el entrenamiento del cuerpo. Eso es fundamental en el conocimiento tecnológico. Justamente algunas de esas habilidades, ese saber cómo o know-how en inglés, puede ser puesto de manera explícita, y eso se le llama, lo que llama Mario Bunge, las máximas técnicas. También hay leyes de corte empírico o leyes descriptivas en los cuales encontramos relaciones de causa-efecto sin necesariamente saber qué está pasando dentro. Por ejemplo, en los modelos de simulación, simulamos y hacemos una acción y podemos ver los resultados. Eso es una ley de ese tipo, empírica. Son muy utilizadas en la ingeniería. De eso también tiene que ver con las otras dos, las reglas tecnológicas y las teorías tecnológicas. Las teorías tecnológicas son más elaboradas porque justamente son como aplicar los elementos de las ciencias naturales o de las ciencias en general, pero a elementos artificiales. Por último, quisiera que se centrara mucho en la sección filosofía de la tecnología, ya de una manera más informativa, y mostrar que hay varias tradiciones para comprender y pensar la tecnología. Esta clasificación ha sido propuesta por Carl Nicholson en un famoso libro que se llama ¿Qué es filosofía de la tecnología?, escrito en los años 90, donde dice que hay una tradición ingenieril de la tecnología, sobre todo en el ámbito europeo, alemán y francés, en el cual autores como Ernst Kapf, Engel Hamaya y de Saussure son ingenieros interesados en tratar de comprender la relación entre tecnología y sociedad. Por otro lado, están filósofos que les ha interesado la técnica y la tecnología. Entre ellos tenemos al historiador Mumford, que hace una reconstrucción histórica de cómo la mecanización y los grandes desarrollos tecnológicos han estado condicionando varios aspectos de la conducta humana, de las relaciones humanas. José Ortega y Gasset también es de habla hispana, uno de los más citados, y yo creo que más interesantes, que tiene que ver justamente con el origen técnico y entiende al ser humano como un animal técnico. Martin Heidegger, el filósofo alemán, pues en su particular estilo y forma de escribir, también hace una reflexión sobre la técnica como un desocultar, en su particular manera de ver, entender el desocultar, y la técnica moderna, es decir, la tecnología, como una especie de estructura de emplazamiento o gestal. También tenemos a Jacques Ellul, que ya empieza a proponer algunos elementos para una ética de la tecnología. El resto del capítulo es opcional, solamente para que quien quiera y tenga tiempo suficiente para examinarlo, pero creo que hasta aquí serían los puntos centrales de esta lectura.